Hola de nuevo. Seguimos con el test número 2 del grupo de test de examen. En esta pregunta nos pide que respondamos a la prohibición de parar y estacionar en un cambio de rasante. Vale. En principio se puede parar y estacionar, exceptuando en los cambios de rasante de visibilidad reducida. Entonces, ¿está prohibido? No, estaría permitido. Y como respuesta más completa aparece la A, que dice que es salvo que sea de visibilidad reducida. Y la misma regla la aplicaríamos a las curvas. Es importante que os fijéis en que muchas veces esta pregunta varía simplemente con la palabra prohibido o permitido. Es muy diferente que te pregunten si está prohibido a que te pregunten si está permitido. La segunda, ¿se puede utilizar la luz de largo alcance en esta intersección? Bien, en la foto podemos ver claramente que es una población, una vía urbana. Entonces, recordar que la luz de largo alcance está prohibida en zonas urbanas. Da igual que la vía esté suficiente que insuficientemente iluminada. La luz de largo alcance solo está permitida en vías interurbanas. Tercera, ¿qué puedo hacer para evitar los peligros que causa el uso del teléfono móvil durante la conducción? Vale, esto es algo de sentido común. Bien. Recordad que para utilizarlo, si tenemos que manipularlo de alguna forma, tenemos que estar detenidos. ¿De acuerdo? Entonces, detenemos el vehículo en un lugar seguro. ¿Podríamos responder a una llamada utilizando manos libres? Sí, por supuesto, pero sin manipular el teléfono. Cuarta. Los vehículos de motor que no disponen de alumbrado de largo alcance. ¿Qué alumbrado utilizarán cuando circulen por la noche por vías insuficientemente iluminadas? Bien. Si se diera el caso, porque recordar que dentro del grupo de vehículos de motor está el subgrupo de los vehículos especiales. Entonces hay vehículos especiales cuya velocidad máxima como norma general es de 40 km por hora. Por lo tanto, al tener una velocidad máxima inferior a 40 km por hora, no tienen la obligación de tener el alumbrado de largo alcance instalado. Entonces se refiere a ese tipo de vehículo. Por lo tanto, ese vehículo circulará con la luz de corto alcance en vías tanto suficiente como insuficientemente iluminadas. Quinta, con nieve en la calzada. ¿Cómo debemos iniciar la marcha? A ver, la nieve es un elemento súper resbaladizo. Entonces, si utilizamos la primera velocidad, que tiene mucha potencia, las ruedas van a patinar. Utilizaremos segunda o tercera dependiendo del cambio de cada vehículo. ¿De acuerdo? A lo mejor un cambio de 6 marchas nos permite llegar a utilizar tercera. Por lo tanto, la respuesta sería segunda o tercera. Y con suma suavidad, por supuesto. ¿Es obligatorio emplear el dispositivo de presencialización de peligro para advertir la presencia de un turismo averiado en la calzada? Siempre. ¿Vale? Recordad que siempre. Da igual que sea zonas urbanas o interurbanas. Siempre. Recuerdo que este dispositivo hay que colocarlo a una distancia mínima del vehículo de 50 metros. Y cuando lo vamos a colocar a esa distancia mínima de 50 metros, tenemos que tener la certeza de que es visible como mínimo a 100 metros. Si viéramos que la visibilidad está por debajo de los 100 metros, caminaríamos más, aunque tuviéramos que colocarlo a 60 o 70 metros. Séptima, ¿es correcto el adelantamiento? Se ve que hay un turismo adelantando una bicicleta en un lugar donde hay una línea continua. Bien. Por supuesto que es correcto porque podemos adelantarnos sobrepasando cualquier tipo de línea, da igual que sea continua, sea una isleta,
No importa. Lo importante, la única regla que hay que tener siempre presente es dejar al menos 1,5 metros de separación con el ciclista, 1,5 metros lateral. La octava nos dice, antes de repostar combustible, ¿qué se necesita? Pues lo primero, apagar el motor, apagar las luces y inmovilizar el vehículo. Tened cuidado porque en la respuesta primera, que aparentemente parece cierta, dice parar el motor, apagar las luces y dejar la palanca de cambios en punto muerto. Nunca. El vehículo con cambio manual siempre tiene que estar inmovilizado con una marcha puesta y el freno de estacionamiento, entendiendo que una estación de servicio debe estar colocada en una zona horizontal. La marcha a seleccionar sería la primera. Entonces nos vamos a la última respuesta, que dice parar el motor, desconectar los sistemas eléctricos, completo, más completo que la primera, y apagar los teléfonos móviles. Bien. En caso de que no los apaguéis, al menos alejaros del surtidor con el teléfono móvil. Novena, ¿qué indica el panel de franjas rojas y blancas que lleva este vehículo? Ese panel, que lo expliqué en una teórica recientemente, es el que se coloca cuando llevamos una carga que sobresalga. Da igual en qué tipo de vehículo, siempre es obligatorio colocarlo, siempre que la carga o el objeto que transportemos sobresalga de la planta del vehículo. Las técnicas de conducción eficiente. La palabra eficiente viene a decirnos que seamos lo más Bien, décima pregunta. Las técnicas de conducción eficiente reducen. ¿Qué reducen? Pues reducen el consumo de combustible y la cantidad de contaminación que emite el vehículo. Esto va siempre en proporción, es decir, cuanto menos está consumiendo el vehículo, significa que estamos contaminando menos, indudablemente, porque menos combustible, menos partículas contaminantes emitidas a la atmósfera. Y en eso se basa la conducción eficiente, saber cómo economizar el combustible, y eso beneficia en la cantidad de elementos contaminantes que emitimos debido al combustible quemado. Esta marca transversal continua está permitido franquearla sin detenerse antes. Vale, quiero que os fijéis en un detalle importante. Esa marca transversal, que es justo ante el paso para peatones, que ahora mismo está acompañada de un semáforo, si está con el semáforo en rojo, claro, nos marcaría el lugar donde detendríamos el vehículo, pero si el semáforo está en verde, podemos continuar la marcha. Por lo tanto, esa línea solamente nos sirve de referencia en los momentos en que estemos obligados a detenernos. El semáforo cuadrado tiene flecha verde encendida y el semáforo circular está rojo. Vale. Amplío la foto porque yo sé que el semáforo que os dice que está rojo se ve un poquito mal, está allí al fondo, ¿vale? Entonces, lo que quiere la pregunta es que seáis capaces de diferenciar un semáforo cuadrado de un semáforo circular. El semáforo cuadrado de carril es informativo, por eso tiene esa forma, como todas las señales de información. Entonces, el semáforo cuadrado queda fuera del orden de prioridad entre señales. Por lo tanto, la flecha verde me da una información, pero yo tengo que respetar toda la señalización que me encuentre, sea de agentes, de semáforos, marcas viales, horizontales, da igual. La tercera, ¿está permitido cambiar el sentido de la marcha en un túnel? No. En principio, como norma general, está completamente prohibido. El túnel es un lugar elevadamente peligroso
y tiene una norma de seguridad. Una de ellas es precisamente el de impedir que se realicen cambios de sentido. En esta intersección, ¿qué señal debe obedecer el vehículo azul para girar a la derecha? Bien, cuando hay dos señales distintas, a derecha e izquierda, si vamos de frente o a la izquierda, obedecemos la señal de izquierda. Y si vamos a la derecha, obedecemos la señal de la derecha. Por lo tanto, el vehículo rojo y el verde tendrían que obedecer el stop y el vehículo azul el ceda el paso. Si de noche deja su vehículo inmovilizado en el arcén de esta vía, ¿qué alumbrado debe dejar encendido? Bien, prestar mucha atención a la palabra inmovilizado. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de inmovilizaciones. Una es la detención, otra es la parada y otra es estacionamiento. Nosotros en un arcén de una carretera solo podemos efectuar una detención legalmente por motivos de emergencia. ¿Vale? Avería, malestar. Entonces, en ese caso, tal y como nos presenta la imagen, que se ve que hay poca visibilidad, estamos obligados a inmovilizar el vehículo con la luz de posición. Y un detalle importante, volviendo a esta pregunta. En esta situación nunca podríamos utilizar la luz de estacionamiento como sustituto de la luz de posición, cosa que ocurre cuando estacionamos el vehículo en una travesía insuficientemente iluminada, que podríamos utilizar la luz de posición o la de estacionamiento como sustituta si nuestro vehículo la tiene. Pero si aquí planteamos la situación, que es una carretera, es un arcén y estamos inmovilizados por avería, solo podríamos dejar el vehículo con la luz de posición encendida. 16. La falta de experiencia al volante puede ser una de las causas que explican los accidentes de tráfico que sufren los conductores noveles. Por supuesto, indudablemente. La experiencia es muy importante, te da la sabiduría para saber resolver ciertas situaciones que muchas veces en la enseñanza inicial que habéis recibido en la autoescuela pues nunca se han dado. El conductor de un turismo, ¿qué debe hacer para incorporarse a la circulación? Lo primerísimo de todo, es asegurarse de que no va a entorpecer a nadie, es decir, que va a hacer el paso a todo vehículo al que esté obligado a hacer el paso. Y lo segundo, señalizar. ¿De acuerdo? Y recordar que la señalización es un indicativo de que tengo intención de realizar esa maniobra. Nunca te va a dar preferencia el hecho de que tengas un indicador puesto. ¿Qué le indica la señal en esta vía de sentido único? Vale. Ampliamos la imagen. Fijaros que la señal está colocada en el lado derecho y es una señal de prohibición con una X, es decir, está con una cruz que indica prohibición de parar y estacionar. ¿Pero dónde? Solamente en el lado donde está colocada la señal. Los niños alborotando los asientos traseros pueden provocar que el conductor se distraiga siempre, ¿vale? Siempre nos pueden hacer perder la concentración. Entonces es importante que en esos casos pues detengamos el vehículo, busquemos la calma de nuevo, la armonía, antes de continuar la marcha. Cuando el semáforo se ponga en verde, ¿qué debe hacer? Bien, aquí hay dos cosas importantes, ¿vale? Una, que tengo un semáforo en color rojo. Dos, que tengo una señal debajo del semáforo de stop, ¿vale? Aquí sí que tenemos que aplicar la regla de prioridad entre señales de distinto tipo. Entonces, recordad que la regla empieza en primer orden por los agentes de tráfico, en segundo, señales circunstanciales, en tercer lugar, semáforos, en cuarto, señales verticales y en quinto, señales horizontales. Por lo tanto, aquí
obedezco al semáforo y me olvido del stop. Es decir, en cuanto el semáforo se ponga verde, yo continúo la marcha tranquilamente. 21. El conductor de la motocicleta tiene permitido realizar una parada en un carril reservado para autobuses. Nunca, ¿vale? Especialmente es un carril reservado para la circulación o la parada de autobuses y taxis que están autorizados. Sobre este tipo de carril solo se permite hacer una maniobra al resto de los usuarios, que es utilizarlo para hacer un cambio de dirección, ¿vale? Colocando una señal momentáneamente donde la línea se convierte en discontinua y nos permite atravesar. La siguiente nos dice, si mientras conducimos tenemos una fuerte discusión y nos alteramos, ¿qué es recomendable? Pues esto es una situación similar a la de los niños alborotando. Detenernos, hacer una parada, ¿vale? Y recuperar la calma, la tranquilidad. Conducir es una acción que requiere nuestra concentración y nuestra tranquilidad. Por lo tanto, es importante priorizarlo por encima de cualquier otra situación. Llevar una velocidad excesiva supone que... A ver, aquí podemos tener siempre se pierde el control del vehículo. Podría ser, pero borremos la palabra siempre. Corremos el riesgo de perder el control del vehículo. La B, ¿aumente la probabilidad de tener un accidente? Por supuesto. La pregunta 24 nos presenta una señalización y nos pide que identifiquemos a qué se refiere. Tenemos una señal de límite de velocidad vertical y otra horizontal. Entonces, en este caso, lo que realmente nos está pidiendo es que identifiquemos el significado de la señalización en general, no específicamente. Todas hay señales de advertencia, de información, de ordenación o de reglamentación. La probabilidad de que un accidente de tráfico sea mortal es mucho mayor siempre en los vehículos de dos ruedas. Por supuesto que carecemos de carrocería, con lo cual cualquier impacto va sobre el cuerpo del conductor o sobre el cuerpo del pasajero. En esta vía deben obedecer a las indicaciones del semáforo situado a la izquierda los que pretendan seguir de frente. Es el caso prácticamente idéntico al que vimos al principio, con dos señales diferentes, una a la izquierda y a la derecha. Todo conductor que pretenda seguir de frente o a la izquierda debe obedecer la señal o semáforo que tenga a su izquierda. Y el conductor que pretenda girar a la derecha debe obedecer la señal o el semáforo, en este caso, que tiene a su derecha. Al circular sobre una calzada mojada, la distancia de detención será siempre mayor, porque aunque el tiempo de reacción o la distancia de reacción equivalente a ese tiempo sea el mismo, lo que aumenta en este caso es la distancia de frenado. Si aumenta la distancia de frenado, aumenta la distancia de detención. Además, recordad que sobre agua la distancia de frenado puede llegar a ser hasta el doble que en asfalto seco. La siguiente dice, si debido a una avería un vehículo queda inmovilizado en el interior de un túnel, su conductor, siempre que sea posible, deberá... Y dentro de estas podemos encontrarnos dos posibles respuestas. Una pone dirigir el vehículo a la zona de emergencia más próxima al sentido de su marcha. Un botiquín de primeros auxilios se encuentra entre la dotación obligatoria de los vehículos de hasta 9 plazas. No, el botiquín no es obligatorio, pero sí es algo recomendable. Los accidentes de tráfico generan costes tanto materiales como sanitarios como administrativos, puesto que hay un trámite burocrático por detrás de ellos. Y hasta aquí este test. Gracias.